En esta escena del Homotherium etiópico pasa un Equus odubayensis, se parece mucho a una cebra por el aspecto externo, pero tiene ciertas diferencias con la cebra que lo veremos en un video en particular sobre los ungulados. Y luego vemos que aparecen unas nutrias gigantes cuando menos se lo espera este Homotherium. Eran carnívoras, el Endriodon homoensis, aunque hay otras especies de este género. Entonces cuando los ven, los Homotherium, se producen enfrentamientos, porque vienen de a varias, vienen en patota, pero los Homotherium solo son dos, entonces quedan en desventaja. Y además se enfrentan estas parientes de las nutrias, o lutrínidos, con uno de los Homotherium. Y parece que le gana esa pelea. Vemos que tienen cráneos bastante grandes, anchos, con dientes caninos muy bien desarrollados. Así eran según los fósiles encontrados. Pero ¿por qué esta escena no tiene sentido? Primero que nada, el Eniodon existió del Mioceno al Plioceno, hasta unos 2 a 3 millones de años aproximadamente. En esa época había Homotherium, sí, existe desde el Plioceno temprano, por lo tanto pudo convivir con el género Enidriodon. En esta época, el Plioceno, habían extensas sequías como las hay en la actualidad en África y como las hay desde el Pleistoceno. Sin embargo, en el Plioceno estas áreas áridas estaban menos distribuidas, las praderas no estaban tan ampliamente distribuidas como lo están en la actualidad, porque bueno, el clima árido se amplió. Se redujeron también, por lo tanto, los cursos de agua que habían, en los que estas nutrias o parientes pudieron predominar durante varios millones de años. Esto pudo haber afectado la supervivencia de estas nutrias gigantes y por lo tanto se extinguieron a fines del Plioceno, mientras que el Homotherium pasó al Pleistoceno incluso bastante después, hasta hace unos 10.000 años aproximadamente. Pero como dijimos, estas nutrias eran gigantes, alrededor de más de 2 metros, aunque no hay restos completos, pero por extrapolaciones con las nutrias actuales, más o menos 2 metros, 3 metros de largo, sabemos que tenían una columna bastante alargada, tenían extremidades muy acortadas y al correr debían flexionar mucho la columna. Por lo tanto, nunca fueron buenos corredores estos animales, aunque tenían extremidades bastante fuertes, como las tienen en la actualidad. Nada más que en la actualidad están más habituados a ambientes de agua dulce, las nutrias actuales. Más allá de esto, los análisis isotópicos que se le hicieron sobre muestras de esmalte de distintos fósiles de Enidriodon dieron la información de que estaría más en relación con tipos de praderas, con plantas de tipo C4 que C3. Por lo tanto, esto indicaría que estarían más asociadas a los ambientes estos de las praderas, que se comenzaban a expandir. O sea que estarían más asociadas al ambiente terrestre que sus parientes actuales. Por otro lado, sus extremidades también indicaron una mayor adaptación a los ambientes un poco más terrestres, más asociados a la tierra que al agua. Tal vez no podrían comer peces porque esto hubiera significado una mayor lucha en el agua, para lo cual no estarían tan adaptados. Pero ¿qué hubieran comido? Bueno, según algunos estudios, el Enidriodon diquique habría estado más asociado a comer animales como, por ejemplo, no sé, tortugas o cocodrilos que se asocian cercanamente a la tierra porque tienen que pasar a la tierra para desarrollar distintas actividades, para calentarse al sol y otras cosas. Tienen un caparazón las tortugas, tienen osteodermos los cocodrilos, por lo tanto hay que tener dientes adaptados en parte a la durofagia, que quiere decir comer, por ejemplo, huesos para llegar a la médula, o comer animales que tienen partes duras. Sin embargo, según los autores que estudiaron a esta especie Enidriodon diquique, dicen que no es suficiente comer cocodrilos o tortugas porque pasando el caparazón, todos los osteodermos, ya el resto es carne, o sea que es blando. Entonces no sería coincidente con la morfología tan fuerte y resistente de los dientes. Por lo tanto, no pudieron reconocer con certeza cuál es la especie, cuáles son los grupos que hubiera preferido comer. En teoría, según algunos, también hubieran podido cazar moluscos. Sin embargo, bueno, también eso es disputado. El hecho de estar más asociado a ambientes de pastizales de praderas, según los análisis isotópicos de oxígeno 18, lo que indicaría sería que estarían más asociados a ese ambiente, obviamente porque también se estaba expandiendo más las praderas. Sin embargo, esto no quiere decir que, como se ve en la serie, se hubieran adentrado tanto a las praderas que hubieran competido con otros predadores grandes, como los grandes félidos de la época, como un Homotherium. Eso no tiene sentido. Por otro lado, lo que también se piensa es que pudieron algunos de estas especies, como Enidriodon homoensis, también Etiopía, pudieron haber comido cadáveres, o sea, carne de cadáveres de mamíferos. Además,
para decir que estos animales cazaron, por ejemplo, animales terrestres, como también figuran algunas ilustraciones de esta nutria gigante, como que va a cazar directamente, activamente, animales como cebras u otros animales que corren y hay que correrlos. No hay evidencia de trazas, o sea, de marcas de mordidas. Por otro lado, tampoco hay nada que indique que pudieran sostener una carrera prolongada necesaria para atrapar estos animales. Es imposible que el Enidriodon lo hubiera hecho a esto. Entonces, por eso, acá en la serie Prehistoric Planet hacen como que lo que hacen es disputarse el cadáver de esta cebra con los Homotherium, lo cual tampoco tiene sentido porque sobrevivir, enfrentar una batalla con el Homotherium sería muy peligroso para estos animales que no tenían mucha habilidad. Aunque bueno, sabemos que las nutrias pueden ser agresivas, estas tenían un cráneo más grande, medían 2 o 3 metros de largo, pesaban más de 200-300 kilos o un poco más. Está bien, eran más grandes, pero no eran hábiles como si lo eran el Homotherium, que tenía unos caninos enormes, más grandes que la nutria, además de tener extremidades mucho más fuertes que la nutria. Entonces creo que esta pelea lo hubiera ganado sin duda un Homotherium. El Enidriodon homoensis llegó al Pleistoceno inferior en una época en la que el Rift de África se estaba ampliando. Se habían ampliado los ambientes muy desérticos. Esto debió haber perjudicado la distribución y pudo haber llevado a la extinción a estos Enidriodon. Por lo tanto, no tiene mucho sentido lo que vemos en el episodio, ya que pareciera estar perfectamente adaptado a estos ambientes, y evidentemente no lo está. Habría sido terrestre completamente, a diferencia de todos los demás Enidriodon, pero no se puede adjudicar un comportamiento de competencia con el Homotherium. Por esto es que, en lugar de decir que perseguía ungulados, que son muy ágiles para correr, a diferencia de estas nutrias, lo que hubiera tratado de comer con sus 200 kilos es muy probablemente un homínido o un australopitecino, que comenzaban a diversificarse por lo menos desde hace unos 3 millones de años en África, o sea, del Plioceno al Pleistoceno. Pero como digo, el impacto ambiental fue muy grande y para el Pleistoceno ya se habían extinguido estos australopitecinos, por lo tanto esto pudo haberlos también afectado. Porque bueno, el humano, los australopitecinos no eran ágiles corriendo, ¿no? Eran mucho más fáciles de cazar en ambiente abierto, estaban muy expuestos. Aunque aún no hay evidencia certera sobre esto, pero mira el tamaño de esos dientes, la robustez de esos dientes, servían para incluso romper huesos, ¿no? Eran demasiado masivos esos dientes, y el hecho de ser planos y bajos en las cúspides, en los molares, y unos caninos muy grandes, muy poderosos, habrían necesitado posiblemente comer tal vez hueso, penetrar hueso, y ser tal vez incluso muchas veces durófagos, pero ninguna cercanía con el Homotherium. Creo que debieron haber utilizado en Prehistoric Planet, obviamente, alguna otra especie, por ejemplo un león de tipo actual peleando con el Homotherium hubiera sido mucho más creíble, y algo que hubiera podido pasar, un león de tipo actual que competía con tanto las hienas como con el Homotherium como con el Smilodon. O sea, tenían un amplio espectro ahí para mostrar competidores, predadores, competidores de las praderas, y eligieron mostrar el más improbable. Entonces por eso creo que este es el mayor error de la serie, la escena que básicamente desbanca la credibilidad de los que nos muestran y no tiene ningún sentido. ¿Vos qué opinás?